Hola, bienvenidos. Continuamos con el tema de protocolo de investigación. En este caso vamos a realizar un análisis de cómo configurar un protocolo para estudios de tipo metodológicos. Entendamos, por favor, en primera instancia que este estudio va a tener una finalidad diferente. Acuérdense ustedes que en revisión de literatura nosotros decíamos que la finalidad era hacer una síntesis bibliográfica. En los estudios metodológicos, en cambio, la finalidad será proponer modelos, proponer instrumentos para que después alguien que quiera realizar un estudio empírico o un estudio de casos lo utilice como mecanismo para poder precisamente realizar sus investigaciones. Entonces, en los estudios metodológicos, nosotros deberíamos partir también de la definición de un determinado tema de investigación. Por favor, el tema de investigación tendrá que abocarse bajo el contexto de método, ya no bajo el contexto de revisión de literatura. Ya vamos a ver posteriormente cómo plantear esos esquemas. Y claro, la idea del protocolo también vendría de que nosotros deberíamos plantear nuestro tema de investigación, pero por favor, nuevamente, a manera de método. A manera de método, diría, por ejemplo, que nosotros vamos a querer hacer un estudio en donde quiero plantear el análisis de las relaciones internacionales, por ejemplo, ¿sí? Pero quiero trazar un camino para el análisis de la globalización, ejemplo, ¿ya? Vamos a profundizar luego de una manera mucho más exhaustiva. Pero bueno, aquí deberíamos plantear nuestro tema de investigación, nuevamente, nuestro resumen, nuevamente deberíamos diferenciar desde el hecho de que o vamos a plantear un método cartesiano, en donde deberíamos nosotros, aparte de dejar un modelo, deberíamos dejar un recorrido matemático de cómo analizar precisamente la propuesta que nosotros vamos a realizar. En tanto que en el método complejo vamos nosotros a tejer las diferentes variables y vamos a plantear también un mecanismo en donde los constreñimientos hagan que se analice una parte del estudio y la suma de constreñimientos haga que nosotros precisamente tengamos un modelo de autoorganización de un determinado sistema. Entonces aquí, por favor, tener un poco de cuidado en el hecho de que en el momento en que nosotros planteemos o un objeto o un sistema de estudio, tengan en consideración que el objeto tiene que ser bajo perspectiva cartesiana y el sistema bajo la perspectiva compleja. Aquí, en el tema de identificar qué tipo de método vamos a utilizar, vendrán lógicamente las variables que vamos nosotros a plantear, ya sean estas dependientes, independientes y las variables de segmentación. Claro, tenemos que tener ya nuestra figura un tanto definida, porque seguramente de la relación que existan entre estas variables, nosotros propondremos nuestro modelo, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo muy claro. En cambio, si es que nosotros analizamos el tema del método complejo, deberíamos plantear los elementos a ser estudiados, ¿no? Que engendrarán ciertas interacciones y que a partir de esas interacciones nosotros plantearemos la posibilidad de que haya ciertos cruces de información denominados condiciones de encuentro y que una vez que nosotros estudiemos esa condición de encuentro, seguramente lleguemos a plantear los constreñimientos de nuestro estudio. Pero por favor, vuelvo a repetir, solamente bajo la idea de dejar modelos e instrumentos. Por acá deberíamos plantear el objetivo general, por favor, el objetivo general a manera de método, ¿sí? En este caso, yo digo, voy a desarrollar un mecanismo para estudiar las relaciones internacionales allá. No estoy haciendo estudios de revisión de literatura ni estudios empíricos.
voy a dejar un camino, ejemplo, ¿ya? Y claro, el objetivo general deberá ir de la mano con el tema de investigación que se haya planteado. Por acá, en cambio, debería plantear los objetivos específicos que saldrán o desde las categorías de las variables independientes en el caso del cartesiano o desde las interacciones en el caso del método complejo. Por acá, en cambio, cuando nos pidan plantear un problema de investigación, deberemos nosotros decir que nuestro problema es precisamente la falta de un mecanismo, de un procedimiento, de un modelo a seguir para realizar tal tipo de estudio. Ese debería ser el problema de investigación que nosotros deberíamos plantear. Luego, deberíamos justificar nuestro estudio bajo un contexto inverso, ¿no? O sea, si existe un vacío, ¿cómo nosotros vamos a cubrir ese vacío metodológico? ¿Sí? Por acá, en cambio, deberíamos nosotros ya realizar un ejercicio de escritura, por favor. Es muy importante que en el momento en que nosotros hagamos nuestra revisión de literatura para un estudio metodológico, tengamos la precaución de ir identificando cuáles son las variables o dimensiones que alimentarán el modelo. O sea, no es lo mismo que en un estudio de revisión de literatura, porque en un estudio de revisión de literatura el resultado era la escritura y la síntesis. En cambio, en este estudio metodológico, tengo que tener la precaución de ir escribiendo aquellos elementos sobre los cuales nosotros plantearemos nuestro modelo. Por favor, esa es la diferencia que podríamos encontrar en este caso. Luego, elaborar un marco conceptual, que normalmente para el metodológico deberían ser aquellos conceptos que soporten el modelo propuesto. O sea, si mi modelo propuesto tiene como una de las dimensiones el desarrollo en las relaciones internacionales, por ejemplo, yo tendría que definir lo que es el desarrollo dentro de lo que es la fase de método, ¿sí? De tal manera de que cada una de las personas que quieran acoger el modelo que nosotros vamos a proponer digan, ya, para este autor el desarrollo deviene de, ejemplo, Amartya Sen, accesos y libertades, ¿ya? Entonces deberíamos nosotros plantear esos contextos. Luego, definir precisamente el tema del lugar y el tiempo y su delimitación, perdón. Y claro, aquí deberíamos pensarlo un poquito, porque al ser un modelo, seguramente mucha de la gente dirá es atemporal hasta el momento en el que alguien plantee otro modelo, que lo mejore, que tenga otras variantes o cualquier cosa de esas. De tal manera de que por aquí nosotros no necesariamente deberíamos dejar un identificativo de lugar y de limitación del tiempo en los estudios metodológicos. Por acá dejaríamos también el tema del diseño y cómo quisiéramos nosotros que la gente vea nuestro modelo, ¿sí? Cómo quisiéramos que la gente lo vea. Puedo plantear un modelo que sea cuantitativo o cualitativo, sin problema, ¿sí? O que pueda ser mixto. Ya depende de las herramientas que nosotros vayamos a dejar por ahí, ¿no es cierto? Voy a dejar una encuesta estructurada, entonces voy a decir, mira, eso va a ser cuantitativo. ¿Sí? No, voy a dejar un mecanismo para que la gente haga observación. Ya, eso puede ser cual y cuantitativo. Voy a dejar un mecanismo para que la gente haga entrevistas. Ya, entonces eso es cualitativo. Entonces, dependiendo el instrumento que se deje o que se pretenda dejar, nosotros podríamos escoger este tema del enfoque. Por la finalidad deberá ser una finalidad, digamos así, podríamos nosotros ponerle como un contexto básico, ¿ya? Porque lo básico engendra elementos sobre los cuales otros van a realizar aplicaciones. Y nosotros aquí vamos a dejar un modelo. Entonces podría ser que le pongamos como una finalidad de carácter básico, ¿sí? Una vez que lo ejecuten será aplicado sin problema, pero nosotros vamos a dejar un contexto en origen, ¿no? Las fuentes de información, ¿no es cierto? De repente por aquí podríamos nosotros basarnos tanto en elementos documentales como en elementos de campo. Ya depende cuál va a ser el mecanismo que también vamos a dejar engendrado,
¿es verdad? Las unidades de análisis, miren, por aquí, como es metodológico, podríamos decir que puede ser de laboratorio, sin ningún problema, ¿sí? Por ser metodológico, por favor. Luego, en el control de las variables, vamos a decir que también podríamos manejar un tema experimental, ¿sí? Por acá, en el tema del alcance, nosotros podríamos llegar a estas fases correlacional y explicativo, ¿sí? Dentro de la propuesta. Yo quiero que al modelo que estoy planteando le hagan un análisis correlacional, porque estoy dejando un modelo, ¿sí? Sería muy básico el hecho de que nosotros planteemos un modelo y digamos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un análisis descriptivo. No, es preferible que nosotros nos acojamos a un tema correlacional o a un tema explicativo, porque el explicativo tiene digamos así, ¿no? Un acuñamiento entre exploratorio, descriptivo y correlacional, es decir, es el que vislumbra o visualiza mejor todas las ideas que se plantean dentro del modelo, entonces podríamos plantear ahí. Podríamos nosotros dejar trazados los mecanismos sobre los cuales plantear hipótesis, ¿sí? Por favor, pero trazado, no plantear hipótesis, así se plantearía una determinada hipótesis en el metodológico, ¿sí? En los instrumentos de recolección de información, insisto, podría ser cualquiera de estos, depende de lo que ustedes quieran dejar trazado. En el procedimiento de recolección de información, ¿sí? Si es un determinado modelo, ¿sí? Nosotros estamos dejando un documento, vamos a dejar un documento y sobre este tema, ustedes vean cómo hacen para recolectar la información, ¿sí? Bien difícil que alrededor de un modelo yo tenga estructurado ciertos elementos de datos que ya vengan desde una fuente secundaria para realizar el modelo. Entonces aquí, por ejemplo, cuando ya hagamos recolección de información, ¿no es cierto? Dejamos nosotros en el metodológico el documento, pero en cambio ya cuando se transforme esto en empírico o en estudio de casos será una técnica de campo, sin ningún problema. Luego, por favor, en el tema de la cobertura de las unidades de análisis, ¿sí? Estamos planteando un escenario, ¿sí? Y luego, en el tema del procedimiento para el tratamiento y análisis de información, dependerá cómo nosotros dejemos plasmado la idea de cómo quisiera que tabule el modelo que nosotros estamos planteando. Entonces, este es el recorrido que podríamos dejar en el tema metodológico. Y ahora quisiera que hagamos al igual que hicimos en el primer modelo, un ejercicio sobre cómo definir un determinado tema. Por favor, noten ustedes que aquí nosotros vamos a ir avanzando en cuanto a los diferentes tipos de investigación. Cuando decíamos revisión de literatura, nos quedábamos entre paradigmas, teorías y tema. Ahora que vamos a hacer un metodológico, tenemos paradigmas, teorías, tema, más el tema del modelo, ¿no es verdad? Entonces, por aquí podríamos nosotros ejemplificar las ideas de temas y decir que vamos a plantear un tema que diga método de estudio del comercio internacional de rosas bajo el enfoque funcionalista. Miren, hemos recogido el tema de método, porque vamos a plantear un método, por favor. Método de estudio del comercio internacional de rosas bajo un enfoque funcionalista. Allá. Entonces, yo sé que me voy a tener que regir en mi revisión de literatura al funcionalismo y por lo tanto tenemos que hablar de cooperación internacional y de acuerdos internacionales, ¿sí? Iremos recogiendo las diferentes variables, ¿sí? Iremos identificando cuáles son los elementos que se configuran y una vez que tengamos esos elementos voy a especificar, ¿no es cierto? Que voy a trazar un camino para hacer comercio internacional, pero en el tema rosas. Allá tendrán sus especificidades. Entonces, ahí va el tema. Modelo de estudio del comercio internacional de calzado en ambientes proteccionistas, nuevamente, un método modelo, o el paradigma de la sociedad global como camino que direcciona el estudio del comercio internacional. Allá también estoy planteando la posibilidad de que se desarrolle
alrededor de una escuela de pensamiento, ¿no? Caminos para que se realicen estudios de investigación. Si nos vamos al lado de la complejidad, noten también aquí que aquí ya ponemos el modelo complejo, ¿es verdad? Y dentro de esto, ejemplo, cómo estudiar el comercio internacional desde los enfoques nacionalista, capitalista y coalicionista, ¿no? Entonces, miren eso, o sea, estamos hablando de nacionalismos identitarios, estamos hablando de capitalismos, posiblemente neoliberales, estamos hablando de coalicionismo, en donde procesos de integración tengan que ver con los temas de comercio internacional. Entonces, yo sé perfectamente que en el momento en que voy a plantear el modelo, tendré que coger esas tres dimensiones para que mi modelo surja alrededor de esos contextos, ¿ya? Entonces, ahí diríamos que estamos planteando un mecanismo para estudiar el comercio internacional bajo esos enfoques. Abordajes de estudios de comercio internacional bajo la interacción industria, energía, comunicación. Imagínense ustedes que quieren estudiar el comercio internacional bajo el contexto de las revoluciones industriales, el comercio internacional en la tercera o en la cuarta revolución industrial. Pero yo quiero dejarles trazado un camino para que usted estudie esto. Y por lo tanto, tengo que poner como puntos de inflexión de ese camino a la industria, la energía y a la comunicación. Es uno de los enfoques que podríamos dar al metodológico. O, como dice en este otro ejemplo, el antropocentrismo y el biocentrismo en estudios de comercio internacional, y vamos a plantear un método interdisciplinario, ¿sí? O está en el centro el hombre, ¿sí?, en el comercio internacional, o está en el centro la vida en el comercio internacional. Miren cómo se van tejiendo una serie de ejemplos sobre los cuales nosotros podríamos plantear nuestros estudios metodológicos. Hasta aquí la lección del día de hoy. Muchísimas gracias.